tribunales internacionales e institucionales contemporáneos de esta casa de estudios. Vamos a contar con unas palabras de apertura, un panel principal y unas palabras de cierre. Al final del primer panel principal vamos a abrir un espacio para preguntas de los asistentes. Dicho esto, es un gran honor darle la bienvenida a Alexis Rodrigo Laborías, quien dará las palabras de apertura. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Defensa Nacional por la EDENA, actual Universidad Nacional de la Defensa. También es profesor adjunto del curso Sujetos y Jurisdicciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Rodrigo, te damos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a todos los asistentes y a los colegas que nos acompañan. Mis palabras van a ser muy breves, simplemente presentar un poco el objetivo de la jornada y explicar un poco el contexto en el cual lo hicimos, que es el proyecto de CIP que Luciana ha mencionado. Proyecto que, si bien tiene, digamos, un enfoque hacia lo que es el análisis y el estudio de las cortes y tribunales internacionales, no se limita a eso estrictamente. Cuando Leopoldo propuso el proyecto, Leopoldo Bodio, y después tuvo el honor de darme la codirección del proyecto, quisimos que fuera un poco más amplio, y dentro de lo que es esta perspectiva de la extensión cada vez mayor de las cortes y tribunales internacionales, la extensión cuantitativa y cualitativa de las cortes y tribunales, también vimos que había posibilidades para diferentes aspectos de investigación, que se pudieran tomar diferentes elementos del quehacer de las cortes y tribunales para ver hacia el futuro qué podía ocurrir, qué podía pasar, qué perspectivas había, no solo actuales, sino también en las sucesivos años, sucesivas décadas. Y en esa amplitud del proyecto, y ahora sí, un poco introduciendo los temas que van a charlar nuestros dos expositores invitados, hay bastante coincidencia con dos aspectos que ellos van a trabajar. Y uno es ver que un tribunal actual, como es el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el ejercicio de su jurisdicción tan particular, tan interesante y contemporánea, lo que es un modelo clásico como veníamos teniendo en la Corte Internacional de Justicia. Una jurisdicción del Tribunal del Mar que ahora se expande de acuerdo con lo que está propuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre Protección de la Biodiversidad Marítima, que también tiene un capítulo de solución de controversias que remite al mismo capítulo en la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Así que esa va a ser una nueva área de trabajo a futuro del Tribunal del Mar. Y después, el otro tema que vamos a conversar y que muestra un poco la expansión y las futuras posibilidades de las jurisdicciones internacionales tiene que ver con nuevos desarrollos en el ámbito del derecho espacial, de lo cual va a hablar el doctor Castillo Argañarás. Y justamente es un tema que uno de los investigadores del proyecto quiere analizar, esbozando la posibilidad de un tribunal internacional para temas espaciales. Teniendo en cuenta que ya hace bastante tiempo el derecho espacial dejó de ser una actividad centrada en los estados, donde cada vez las empresas tienen una presencia mayor y la posibilidad de litigios internacionales entre empresas o entre estados y empresas en ese ámbito espacial es casi inminente, por no decir que es una cuestión de actualidad. Así que también ahí tenemos una expansión hacia lo que son las cortes y tribunales internacionales. Y por último, dentro de estas breves palabras, había algo que quería mencionar, más que nada por la actualidad de las noticias que nos llegan, lo que conocemos, y al mismo tiempo que estamos hablando de una expansión y de diversificación del derecho internacional, al mismo tiempo estamos viendo, analizando lo que es su antítesis, la guerra, ¿no? La agresión de Rusia contra Ucrania derivó en un replanteo para decir, bueno, así como el derecho internacional se expande, crece, mejora, también tenemos lo otro, ¿no? Una guerra clásica que a veces nos devuelve imágenes que parecen sacadas de las dos guerras mundiales. Bueno, el derecho internacional y el derecho en general siempre ha convivido con su antítesis, ¿no? Con la guerra, con la violencia, siempre y cuando el derecho se mantenga más fuerte y sea, digamos, más expansivo, lo otro se va a ir reduciendo. No lo vamos a ver nosotros seguramente, pero sí, digamos, es algo que tenemos que enseñar y legar para las futuras generaciones. A medida que el derecho se expande y se consolida, la violencia se va a reducir. Eso es una verdad que esperemos que en algún momento llegue a ser una realidad. Eso solo quería decirles. Muchas gracias y ahora sí doy paso a nuestros expositores.
Muchas gracias, Rodrigo, por las cálidas palabras de apertura. A continuación, contamos con la presencia de Luis Castillo Argañarás, quien nos hablará acerca del derecho internacional frente al desafío de las megaconstelaciones de satélites artificiales. Gracias. Es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Belgrano y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular regular de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora e investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina. También es miembro del International Institute of Space Law. Adelante, Luis, y gracias por honrarnos con tu presencia. Dale. Así que grabar la... ¿Quiere decir que no me van a ver allá? Por ahí te pueden ver el chiquitito. Ah, claro, pero cortado. Ahí está. Pero para que lo estén viendo efectivamente pueden ver. No me está dejando ir al frente. No, ahí te No, se da vuelta. Chao. Perdón. No. Ahí ya. Gracias. Bueno, como el nombre dice ahí, megaconstelaciones de satélites artificiales y el derecho internacional, o puede ser también el derecho internacional frente a las actividades. Así salís en la cámara. Bien, como sabemos, la actividad espacial comienza el 4 de octubre de 1957, ¿no es cierto?, cuando se pone en órbita el primer satélite artificial de la Tierra, ¿no es cierto? En ese momento la actividad espacial era monopólica de la superpotencia, ¿no es cierto? Tanto la Unión Soviética como Estados Unidos son los principales sujetos y actores de la actividad espacial, ¿no es cierto? El mundo era bipolar, ¿cierto? El sistema internacional se caracterizaba por la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y después van incrementándose nuevos estados en esta carrera espacial. Después aparecen organizaciones internacionales, Intelsat, Intersputnik, Inmarsat, ¿no es cierto? Que después en la década del 90, estas organizaciones internacionales sufren también el embate privatizador propio del neoliberalismo de la época, y vamos a tener organizaciones internacionales, por ejemplo Intelsat, Inmarsat, que la parte comercial de la organización internacional se privatiza y la organización internacional queda nada más con la parte de servicio público, ¿cierto? Después también aparecen las empresas en la actividad espacial, ¿no es cierto? Como vemos en la actualidad, SpaceX, Amazon, OneWeb, ¿no es cierto? Y todas las empresas que se dedican a la actividad espacial. Ahora, 4 de octubre de 1957, lo que teníamos era espacio aéreo, ¿no es cierto? Donde hay soberanía estatal. Y de golpe aparece este objeto espacial, ¿no es cierto?, que circunnavega la Tierra, y ningún Estado hace un reclamo a la Unión Soviética por invasión de su espacio aéreo. O sea, había un fenómeno que no estaba regulado. Entonces, dentro de Naciones Unidas se va a crear primero, un año después, en el año 58, una comisión ad hoc para regular este tema. Esa comisión ad hoc se va a transformar en una comisión permanente en el año 59, conocida por la sigla en inglés COPUOS, que es Comisión para Usos Pacíficos del Espacio Ultraterrestre. Está formada por aproximadamente 53 estados y tiene dos subcomisiones, una subcomisión de asuntos científicos y técnicos y una subcomisión de asuntos jurídicos. Ambas trabajan de manera conjunta porque no se puede regular jurídicamente algo si no conocemos el dato científico y técnico, más en estos temas, ¿no? De esta comisión del COPUOS salieron los 5 tratados que van desde fines de la década del 60, fines de la década del 70, que forman el Corpus Juris Spatialis. El último tratado es el Tratado de la Luna del año 79, y después vamos a tener una serie de resoluciones
¿no es cierto? Que tratan de regular los nuevos temas, ¿no es cierto? Pero son nada más resoluciones de Asamblea General, ¿no es cierto? Que podemos analizar si generaron o no costumbre internacional. Se habla de un soft law. Vinchen, que es un autor de estos temas de derecho espacial, decía soft law y not law, o sea, el derecho blando no es derecho, ¿no es cierto? No obstante, puede generar costumbre internacional. Como sabemos, los 5 tratados que forman el núcleo duro del derecho del Corpus Juris Espacialis son el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, conocido como Tratado del Espacio 67. Fíjese que habla de exploración y utilización. Exploración y utilización, no habla de explotación, no habla de explotación, que es justamente el ámbito comercial, ¿cierto? Cuando estamos usando comercialmente una actividad. Bueno, el acuerdo sobre devolución y salvamento de astronautas y restitución de objetos espaciales del año 68, el convenio sobre responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales del año 79, el convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre y el acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Este tratado en la actualidad tiene cerca de 130 ratificaciones, o sea, evidencia una costumbre internacional, ¿no es cierto? Mientras que el Tratado de la Luna del año 79 tiene nada más que 14 ratificaciones, lo cual evidencia que no es costumbre internacional, ¿no es cierto? Después les comentaba sobre algunas resoluciones. Traje 3 para citar, teniendo en cuenta el tema ambiental, que son las directrices para la reducción de desechos espaciales del año 2007, las directrices relativas a la sostenibilidad a largo plazo de las actividades en el espacio del año 2019 y la resolución sobre utilización de fuentes de energía nuclear en el espacio ultraterrestre del año 92. Bien, estábamos por hablar entonces de constelaciones, megaconstelaciones, que no es lo mismo que constelaciones de satélites. El tema de las constelaciones los encontramos ya en la década del año 90, la década del 90, ¿no es cierto? Con Iridium, ¿no es cierto? Era una constelación de satélites. Iridium tenía 66 satélites, por ejemplo. Las constelaciones son grupos de satélites similares situados en una misma órbita dedicados a cumplir un servicio a nivel mundial, ¿no es cierto? Iridium, 66 satélites, generalmente se los colocaba en las órbitas medias y entre la órbita geoestacionaria, ¿no? La órbita geoestacionaria está a 36.000 kilómetros y la media un poco más abajo. Y después tenemos las megaconstelaciones que comienzan con Starlink, ¿no es cierto?, en el año 2019, que es la primera megaconstelación que se pone en órbita, que en la actualidad se está poniendo por mes 60 satélites en órbita, ¿no es cierto?, a través de Iridium. Las megaconstelaciones son una serie de satélites afines en cuanto a tipo y función, diseñados para estar en órbitas similares y complementarias para un propósito compartido bajo un mismo control. Esta es la definición que da Lloyd. Entonces, en 1919 nos enfrentamos a este nuevo fenómeno que es de las megaconstelaciones satelitales con Starlink y OneWeb, ¿cierto? Starlink, como sabemos, pertenece a Musk, dueño de SpaceX, ¿no es cierto?, que es la empresa que pone en órbita estos satélites Starlink. En la actualidad tiene 1.584 satélites puestos en órbita y tiene autorización para lanzar 12.000 más y estima que podrá llegar a 30.000 satélites más, ¿no? Con la característica que están a 550 kilómetros de altura, o sea, en una órbita baja, ¿cierto? Así es como se vería cuando esté en la Tierra, cuando estén puestos en órbita todos estos satélites, las megaconstelaciones, ¿no? OneWeb puso 648 satélites, está previsto que llegara a 48.000 y están puestos a 1.200 kilómetros de altura. OneWeb, después de lanzar esto, se declaró en cesación de pagos. ¿Cómo estás?
y cesó por el momento la puesta en órbita de los satélites, pero no quiere decir que no retomen su actividad. Y Amazon tiene 3.236 satélites en órbita baja y hay 100.000 pedidos de satélites en los próximos 5 años ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Estos satélites, estas megaconstelaciones, no son como los anteriores satélites como ARSAT, por ejemplo, de telecomunicaciones, que está a 36.000 kilómetros, que son más o menos de 12 metros de largo, más todas las pantallas para la energía, sino son cubitos de 10 por 10, más o menos chiquitos, destinados a la comunicación, o sea, conectividad. O sea, para que puedas hacer eso, Leo, que estás haciendo con tu mano, y vos también, necesitamos todos estos satélites, estas mega constelaciones de satélites, ¿no? Para lograr conectividad en todos los lugares donde no llega normalmente Internet y la telecomunicación. Ahora, estas megaconstelaciones de satélites están produciendo un daño colateral. O sea, son muy buenas, nos ayudan tecnológicamente a que nos podamos comunicar unos con otros, pero hay un problema de contaminación lumínica que tienen y determinada contaminación electromagnética también, y que produce efectos nocivos en la astronomía también. Y que tiene que ver la astronomía con la investigación científica también, ¿cierto? O sea, vamos a tener que una actividad privada, la comercialización de las actividades espaciales que busca mayor réditos económicos y el desarrollo tecnológico provocan una preocupación en el ambiente espacial, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener en colisión dos bienes, que sería el de la investigación científica, por un lado, a través de la astronomía, y de la comercialización de las actividades espaciales. O sea, porque por la reflexión solar de estos pequeños satélites proyectan luz, ¿no es cierto?, que hace, digamos, ya casi imposible que de aquí se pueda observar perfectamente como se lo hacía antes al espacio, ¿no es cierto? Eso para los observatorios terrestres, no para telescopios como el Hubble, que estarían instalados allá arriba, ¿no? Así la Unión Astronómica Internacional dijo: todavía no conocemos el impacto que tienen miles de estos satélites visibles por todo el cielo nocturno. Estas constelaciones de satélites pueden ser una amenaza al cielo oscuro y libre de interferencias radioeléctricas. O sea, cuando se lanza una de estas constelaciones, ustedes van a ver que es como un trencito que va subiendo al espacio, ¿no? Y se ve bien claro. Y muchas veces se puede observar desde el amanecer hasta la noche, según si es verano, si es invierno. En verano se lo puede observar mejor, ¿no? Por la prolongación del día. Esto ha llevado que la UNESCO, la Unión Mundial de Turismo y la Unión Internacional de Astronáutica y el Programa de Naciones Unidas convoquen a una conferencia, que fue la Conferencia Internacional en Defensa de la Calidad del Cielo Nocturno y el Derecho a Observar las Estrellas, que se realizó en La Palma, en España, las Islas Canarias, en el año 2007. Y se adoptó la Declaración sobre la Defensa del Cielo Nocturno y el Derecho a la Luz de las Estrellas, ¿no? Y el principio 1 de esa declaración dice: el derecho a un cielo nocturno no contaminado que permita disfrutar de la contemplación del firmamento debe considerarse como un derecho inalienable de la humanidad, equiparable al resto de los derechos ambientales, sociales y culturales, atendiendo a la incidencia en el desarrollo de todos los pueblos y a su repercusión en la conservación de la diversidad biológica, ¿no? Esta resolución fue objeto de análisis en el 2019 de vuelta y la volvieron a reafirmar esta declaración. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Por qué no? Entonces, se trató de llamar la atención del COPUOS sobre este tema a través de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos primero,
Y el corpus dijo que cualquier, después del asunto jurídicos, el corpus en principio se está queriendo lavar las manos del tema y pasar el tema a otro organismo internacional que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿no? Dice que al ser estos satélites de conectividad, el lugar natural tendría que ser la Unión Internacional de Telecomunicaciones. No obstante, el COPUS dijo que para cualquier regulación jurídica hay que analizar el corpus juris espacialis, o sea, los tratados del espacio, y que la actividad de estas, las megaconstelaciones, sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Ahora, ¿se puede aplicar los tratados del espacio? ¿Qué dice el Tratado del Espacio en su artículo 3, por ejemplo? En el artículo 3 dice, los Estados partes en el tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, ¿cierto? En interés del mantenimiento de la paz y seguridad internacional y del fomento de la cooperación y comprensión internacional. ¿Qué hace Mariano recientemente? O sea, está declarando en el artículo 3 aplicable el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a declarar aplicable el derecho internacional, podemos hacer referencia al derecho de desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Que surge de la declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Humano de Estocolmo de 1972, que señala la responsabilidad de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, ¿no es cierto? El principio 1, reiterado en la Carta Magna del Espacio, que es la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. Entonces, si vamos a declarar aplicables estos principios ambientales, el primer principio que tenemos que considerar es el principio de buena vecindad, ¿no es cierto? El principio de buena vecindad establece la responsabilidad de asegurar que las actividades dentro de la jurisdicción estatal o nacional de un Estado no causen perjuicio al ambiente, más allá, en áreas situadas más allá de la jurisdicción nacional, ¿no es cierto? Esto lo encontramos en el principio 21 de Estocolmo, en el principio 2 de la Declaración de Río, y la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva sobre legalidad de amenaza o uso de armas nucleares del año 96, reafirmó este principio y dijo que es un principio que pertenece al derecho consuetudinario internacional y que tiene la categoría de erga omnes, ¿cierto? Aquí estamos hablando de actividades dentro de la jurisdicción o control y daños al ambiente en áreas más allá de los límites de la jurisdicción nacional. Tenemos que tener en cuenta que cuando se registra un satélite, ¿no es cierto?, en un registro nacional, conforme al Tratado del Espacio, artículo 8, y al convenio de registro del año 74, se está atribuyendo jurisdicción a un Estado, ¿no es cierto? Entonces, si ese Estado no debería causar daños más allá de su jurisdicción. Por daño entendemos, conforme al proyecto de la Convención de la International Law Association de Desechos Espaciales, como cualquier modificación adversa al medio ambiente de áreas dentro o fuera de la jurisdicción de control nacional. Que esta es una definición más amplia de daños del que daba la Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, que en su artículo 1 da toda una definición, una serie de definiciones que dice que daño es toda lesión a la vida humana, a la salud y a los bienes, ya sea de un Estado o de una organización internacional. Entonces, esta definición que se da en este proyecto de la isla de desechos espaciales, que a propuesta de un jurista, Gorov, decía que cualquier modificación adversa al medio ambiente de áreas dentro o fuera de la jurisdicción de control nacional. Otro principio también que habría que tener en cuenta es el principio de buena vecindad aplicado al espacio, ¿no es cierto? Entonces,
De este principio surge que el estado de lanzamiento debe garantizar que los objetos espaciales en su registro no causen daños al entorno espacial. Perdón, el principio de buena vecindad en el aplicado al espacio tendría estos dos corolarios, ¿no es cierto? Que el estado de lanzamiento debe garantizar que los objetos espaciales en su registro no causen daños al entorno espacial. Tengamos en cuenta que conforme al artículo 7 del Tratado del Espacio, el estado de lanzamiento es todo estado que lanza, que promueve el lanzamiento, de cuyo territorio se lanza o de cuyas instalaciones se lanza. O sea, que pueden coincidir o no esos supuestos. Por ejemplo, Argentina promueve el lanzamiento, pero nosotros no tenemos la tecnología para ponerlo en el espacio. Entonces, lo ponemos ¿desde dónde? Desde Estados Unidos, ¿no es cierto? Los dos serían responsables, solidariamente serían estado de lanzamiento, pero Argentina firma contratos de lanzamiento con Estados Unidos donde se establece la responsabilidad. Y de última, el responsable es el estado de registro, ¿no es cierto? Porque es el que atribuye la jurisdicción. Y el artículo 6 del Tratado del Espacio dice que el estado de registro, el estado de lanzamiento es el responsable por todas las actividades de su jurisdicción que causen un daño, ¿no es cierto? Este principio de buena vecindad deriva de la naturaleza jurídica del espacio como un bien global. Estoy diciendo patrimonio común de la humanidad. Estoy diciendo bien global, ¿no es cierto? Res communis omnes. Si fuera patrimonio común de la humanidad sería res communis humanitatis, ¿cierto? Que son dos conceptos totalmente distintos. Que justamente la comercialización de las actividades espaciales entra en colisión con patrimonio común de la humanidad del Tratado de la Luna. El principio de debida diligencia. El principio de debida diligencia lo podríamos sintetizar diciendo que exige evitar daños o al menos minimizar los riesgos, ¿no es cierto? El estándar de la debida diligencia es más alto en el caso de las actividades ultra peligrosas como es la actividad espacial, ¿no es cierto? Es una actividad ultra peligrosa y la Corte Internacional de Justicia en el caso Gapsicobo-Nashimaros señaló que se requiere protección, vigilancia y prevención en el ámbito ambiental debido al carácter a menudo irreversible que se puede producir por estos daños del año 95. Y con respecto al principio de buena diligencia hay que resaltar las consultas de buena fe, ¿no es cierto? El artículo 9 del Tratado del Espacio habla como mecanismo de solucionar las controversias de consultas, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta la vaguedad de la redacción del artículo 9 del Tratado del Espacio cuando se refiere a consultas. No establece cómo deben ser realizadas las consultas, de qué manera deben ser realizadas, entre quiénes. Se lo puso en el artículo 9 teniendo en cuenta el éxito que había tenido cuando COSPAR, que era una organización científica en esa época, en los años 60, quiso poner, y de hecho lo hizo, unas agujas electromagnéticas en el cinturón von Karman, a 600 millas de altura, ¿no es cierto? Y para ver cómo reaccionaban. Entonces, se hizo consultas a nivel internacional entre las principales potencias de ese momento, y como tuvo éxito ese mecanismo, también fue incorporado aquí en el artículo 9 del Tratado del Espacio. Nosotros lo tenemos en el Tratado del Río Uruguay, ¿no es cierto? Que no funcionó adecuadamente, por eso terminamos en la Corte Internacional de Justicia, ¿no es cierto? Con Uruguay. El enfoque precautorio es otra cuestión que hay que tener en cuenta. Algunos dicen principios, pero hay una duda si es un principio, entonces prefiero emplear la palabra enfoque, ¿no? La declaración de Río dice que cuando haya una amenaza de grave daño o ese daño puede ser irreversible, la falta de certeza científica no se debe utilizar como motivo para posponer medidas necesarias para prevenir la degradación ambiental. Francis Lyell decía que es mejor tomar precauciones que arriesgarse a causar consecuencias peligrosas. ¿Cómo juega esto de la contaminación y el artículo 9 del Tratado del Espacio?
El artículo 9 del Tratado de Espacio dice: los estados partes del tratado harán los estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra, como consecuencia de la introducción de materias extraterrestres, y cuando sea necesario se adoptarán medidas pertinentes a tal efecto. Veamos los dos términos. Contaminación nociva, ¿cierto? Ni cambios desfavorables en el medio ambiente. Hubo una discusión si poner contaminación nociva, si la contaminación de por sí no es nociva, cómo podía interpretarse este tema. Gorov, cuando se propone en el convenio de la isla sobre desechos espaciales, señalaba que contaminación, que este concepto de Gorov después lo toma este proyecto, dice que contaminación es la alteración humana del medio ambiente por la introducción de elementos indeseables o por su uso indeseables, ¿no es cierto? Entonces se discutió si, y se discutía si la contaminación que se refería al artículo 9 tendría que ser biológica, ¿no es cierto? Si era biológica o no. Si podía haber otro tipo de contaminación. Aquí Gorov está empleando elementos, ¿no es cierto? O sea, para hacer referencia a alguna contaminación amplia, ¿no es cierto? Como puede ser la contaminación lumínica, como puede ser la contaminación por energía o por otro tipo de contaminación que provenga de esa actividad espacial. Nociva. Sergio Marchisio, que es un jurista italiano, él dice que nocivo debe entenderse como que causa un daño significativo, ¿no es cierto? Y esto tiene una significación dentro del derecho internacional del ambiente, ¿no es cierto? Que sea un daño significativo. Entonces, la contaminación nociva, la contaminación en sí estaría permitida dentro del espacio, pero aquella contaminación que provenga de una actividad del normal desarrollo de lo que se está realizando. Pero si pasamos de un umbral de tolerancia o de un umbral mínimo de significancia, ya sería una contaminación nociva, ¿no es cierto? Y antes de terminar, quería hacer como Leopoldo hizo referencia a los mecanismos de solución de controversias, cómo podríamos solucionar estas controversias. Tengamos en cuenta que aquí intervienen sujetos del derecho internacional y también actores, que no es lo mismo. Una empresa no es considerada un sujeto pleno del derecho internacional, un Estado sí, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, el derecho internacional público contempla mecanismos de solución de controversias Estado-Estado, ¿no es cierto? Ahora, el convenio de responsabilidad establece un mecanismo, y tengan en cuenta que si Starlink provoca un daño a nivel internacional, el responsable a nivel internacional no es Starlink, sino es el estado de registro de esos satélites, ¿no es cierto? Porque la responsabilidad del derecho internacional del espacio es responsabilidad estatal. Si Argentina, con las megaconstelaciones de Satellite Logic que tiene, provoca un daño, la responsable no es esta empresa privada argentina que tiene también megaconstelaciones de satélites, sino es el Estado argentino, sin perjuicio de la acción de repetición después que tendrá en el derecho interno. Entonces, la Convención de Responsabilidad del año 72 establece una comisión de reclamaciones si fracasan las negociaciones en un plazo de 12 meses. Si fracasan, se convoca una comisión de reclamaciones constituida por 2 juristas propuestos por cada parte y un quinto elegido de común acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, el secretario general de la ONU lo decide. El objetivo es fijar una indemnización, y la indemnización tiene que ser fijada en base al derecho internacional. Nunca se usó este sistema de la Convención del año 72, ni siquiera con el accidente del satélite Cosmos de Canadá en el año 79, que es cuando un satélite que traía un reactor nuclear a bordo impacta en el norte de Canadá y provoca un daño ecológico importante. Se solucionó mediante negociaciones, pero
no se llegó a establecer esta comisión de conciliación. Hay un proyecto de la International Law Association, conocido como el instrumento de Taipei del año 98, que se basa en el instrumento de París de la década del 70, que lo redactó el profesor alemán Fox-Tigel, que tiene, digamos, el de Taipei es más simplificado que el de Fox-Tigel. Estaría formado más o menos, el de Fox-Tigel hablaba de 21 jueces, el de Taipei habla de 15 jueces, y sería muy similar a lo que es el Tribunal de Derecho del Mar, ¿no es cierto? Porque ahí habría, así como el Tribunal de Derecho del Mar tiene una sala de fondos marinos, no me equivoco, este tribunal, esta propuesta de tribunal, tendría una sala para que las empresas puedan demandar a otras empresas o estados, ¿no es cierto?, por esta actividad privada. O sea, se incorporaría el mecanismo inversor-inversor o inversor-estado, dejando de lado Estado-Estado, ¿no es cierto? Y también en el año 2012, ante el Tribunal Permanente de Arbitraje, que se creó allá en 1899, todavía existe, se creó una sala de derecho espacial, donde también se permite este tipo de demandas empresa contra Estado, ¿no es cierto? Este sería un pantallazo así de los mecanismos, que estaría vigente de la Haya, ¿no es cierto? Y la Convención de Responsabilidad Internacional, no así el proyecto de la ILA, ¿no? Esto sería un pantallazo de lo que sería solución de controversias en el ámbito espacial. Y bueno, le agradezco a Leopoldo la invitación a participar y le agradezco a todos ustedes la presencia y a mis compañeros de panel. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la impecable exposición. Gracias. Vamos a continuar con el panel principal. En esta oportunidad recibimos a Wagner Meneses. Lo que van a ver para decirlo. Problemas técnicos. Igual lo están dejando de compartir, así que Voy a dejar de compartir pantalla para que pueda ver de vuelta. Okay. Bien, bueno, ahora sí recibimos a Wagner Meneses, quien expondrá acerca de las implicancias jurídicas del nuevo acuerdo sobre la diversidad biológica marina en zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional. Es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, doctor y libre docente de la Universidad de Sao Paulo, postdoctor de la Università degli Studi di Padova, director del Centro de Estudios de Derecho del Mar de la Universidad de Sao Paulo, presidente de la Academia Brasileña de Derecho Internacional y miembro de la Asociación Internacional de Derecho del Mar, miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña del Derecho del Mar y fellow professor en la Universidad de California. Wagner, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo no voy a hacer una presentación, pero estoy aquí para hablar un poco con ustedes, discutir críticamente este nuevo acuerdo sobre la diversidad marina en espacios para allá de los espacios jurisdiccionales entre los estados. Y yo gostaria de agradecer sinceramente la invitación por el profesor Leopoldo, también de este importante centro de investigación, por todos aquellos que están envolvidos. Pido perdón por mi español, pero voy a hacer un esfuerzo muy grande para que ustedes puedan comprender las principales ideas que tengo a respecto de este tema. Entonces vamos allá. Les pido un poquito de paciencia, por favor. Cuando se habla a respecto de un nuevo
acuerdo de un nuevo marco a respecto del derecho del mar, es importante comprender entonces que existe un proceso consolidado, un sistema consolidado de derecho del mar vigente para todos los estados. Este conjunto normativo es centralizado en la Convención de las Naciones Unidas de Derecho del Mar, firmada en 1982, negociada entre los años de 1971 y 1982, y que entró internacionalmente en vigor solamente en 1994. Entonces, miren que estamos hablando de un documento que fue en su tiempo, en el tiempo, construido pacientemente por todos los estados y que tenemos ahí muchos años, 34 años para la entrada en vigor de este documento. Y ahora en 2023 hablamos de un nuevo instrumento. Pues bien, en realidad esta discusión a respecto de derechos del mar tiene contradicciones, tiene complicaciones, exactamente cuando hablamos de un espacio colectivo que tiene la pretensión de ser regulado por el derecho internacional, por un derecho entre estados que regula un espacio de uso colectivo. Vimos la excelente conferencia del profesor que hablaba respecto de los espacios extraatmosféricos, y aquí tenemos también una regulación de un derecho para el mar. Ustedes vieron también o vieron que tenemos mecanismos de regulación que se permite a los particulares demandar los estados en inversiones. Entonces, y aquí también en derecho del mar tenemos una consideración de un espacio colectivo de regulación, pero es importante decir que si aplicarmos el pensamiento tradicional de derecho internacional público que nosotros todos estudamos en la universidad, nosotros no vamos a comprender exactamente el fenómeno de los espacios colectivos. El derecho internacional clásico, el derecho internacional público que nosotros estudamos en las universidades argentinas, que nosotros estudamos en las universidades brasileñas, en las universidades alrededor del mundo, es un derecho eminentemente relacional entre estados. De manera que tiene incluso las teorías que para que la normativa internacional possa ser aplicada en lo plano nacional debe pasar por un proceso de recodificación, de transformación, por un sistema, por un mecanismo dualista, o poderíamos tener una visión, una perspectiva monista de este derecho, pero la misma cosa es que la diferencia es que existe un derecho relacional entre los estados y existe otro derecho que es aplicado internamente para los estados. Y estamos diante entonces de un fenómeno que está cambiando todo. Este derecho no se aplica para los espacios comunes, ese derecho no se aplica exactamente para estos nuevos temas que estão na centralidade do direito internacional contemporâneo. O que quero dizer é que, por conta de um processo expansivo, por conta de um processo de diversificação, principalmente que ocorreu a partir de 1945, com a emergência de novos problemas, novos temas, o direito internacional público está se cambiando profundamente em sua estrutura de pensamento, em sua estrutura interpretativa. E estes novos temas estão trazendo novos riscos, novos desafios para toda a sociedade contemporânea. Por exemplo, o direito internacional do mar passa a regulamentar, agora, nos últimos anos, desde 1994,
passa a regulamentar exatamente espaços de jurisdição, de aplicação de jurisdição, em que os estados podem exercer sua jurisdição e onde os estados exercem coletivamente sua jurisdição. Isto para o direito internacional clássico é uma novidade e é um processo muito difícil de ser construído, porque o direito internacional clássico era um direito muito mais, digamos, estatocêntrico, um direito soberanista. Imagínate que nós temos essa concepção que os estados a nada se submetem, não compartilham sua soberania e não devem nada a outro sujeito. Mas agora temos novos temas que nos obrigam a regulamentar estes espaços. E assim foi com a Convenção das Nações Unidas a respeito do direito do mar, que trouxe novas compreensões a respeito desses espaços. Por exemplo, a definição de mar territorial, de zona contígua, zona econômica exclusiva e da plataforma continental e dos fundos oceânicos. Estes espaços deram aos estados, especialmente aos estados que têm uma grande costa e também aos estados que não têm costa marítima, poderes, direitos que deveriam ser aplicados a todos os estados. E a convenção trouxe uma novidade jurídica para todos nós outros, que foi justamente este princípio de patrimônio comum da humanidade, especificamente com um tratamento para os bens que poderiam ser encontrados em los fundos oceânicos. Esse princípio de patrimônio comum da humanidade, por exemplo, se fôssemos aplicar, se fôssemos interpretar à luz do direito internacional clássico ou à luz do direito internacional como nós outros o conhecemos, nós outros teríamos muita dificuldade. E assim sempre pergunto aos meus estudantes na Universidade de São Paulo, de que direito internacional, afinal de contas, estamos falando? Desse direito internacional tradicionalmente regulativo, ou de um direito internacional que constrói um discurso universalista, que constrói um discurso normativo para espaços coletivos e que, à medida que incorpora estes discursos universalizantes, se torna um direito internacional autofágico. Porque se é internacional, não pode ser, se é universal, não pode ser internacional. Então, temos aí uma contradição de um direito que é internacional e que constrói uma linguagem de cunho de caráter teórico universal. Também, isto não é um problema, assistimos a todos os momentos a dizerem a respeito, por exemplo, de normas transnacionais que também têm impacto a partir do direito internacional. Então, se falamos de direito internacional, nós outros não podemos falar exatamente de normas transnacionais e de normas cooperativas que criam regimes especiais para mecanismos plurais de direito, à medida que existe a criação de um sistema jurídico próprio dentro dos estados, a partir da cooperação jurídica estabelecida por um tratado no plano internacional que deve ser aplicado em plano interno. Miren que temos aí uma diversidade de temas, uma diversidade de complexidade para a interpretação desses espaços comuns. A Convenção das Nações Unidas em Direito do Mar ha dado um passo decisivo para a estratificação de jurisdição dos estados e ha dito que em alta mar os estados não têm o poder de exercer sua jurisdição. Isso é uma coisa maravilhosa, porque aí sim podemos dizer, então existe uma regulamentação universal, então existe um espaço que deve ser compartido e que nenhum Estado pode exercer, invocar sua jurisdição. Sim, é verdade. A grande maioria dos estados reconheceram esse espaço. Pero, ao regulamentar os fundos oceânicos, ou seja,
o espaço terrestre que está cobertado por água, ha firmado uma série de compromissos, ha criado um conjunto de instituições internacionais, como a autoridade, como a empresa, que são responsáveis efetivamente por cuidar desses espaços. Pero se deixou para essa perspectiva de utilidade coletiva, para fins pacíficos, esse espaço de água que está aí e que representa 50% do território do globo terrestre. É um espaço importante e é um espaço, então, que se deixou para que se discutisse. Depois de 94, e com uma discussão transversal, uma discussão que ocorre na estrutura do direito internacional contemporâneo, derivado exatamente de um processo de institucionalização da sociedade internacional com as organizações internacionais produzindo a todo o tempo normativas que não se sabe exatamente, nós outros não estamos acostumados a discutir estes elementos. Para nós outros, em Brasil exatamente, direito internacional é os direitos de los tratados e basta. Pero, neste momento, depois de 1945, a institucionalização do direito internacional com as organizações internacionais tem generado uma série, um conjunto de normativas, e muitas vezes essas mesmas normativas que têm um único nome, uma única denominação, como resolução, como decisão, têm diferentes aspectos normativos e repercussões para os estados. De maneira que não sei se estou seguro de dizer, por exemplo, que a soft law ha sido criada nos últimos anos. Para mim, sempre existiram normas flexíveis em el discurso normativo. E também não podemos dizer se exatamente toda soft law não produz efeitos jurídicos. Creio que podem ter exatamente quando criam conceitos que são utilizados para a interpretação de outras normas jurídicas. O processo de humanização, junto com esse processo de institucionalização, também ha trazido grandes problemas, não só porque a centralidade do direito internacional passa a ser compartida entre os estados e o respeito da soberania sobre os direitos individuais, cambia o processo de interpretação da estrutura normativa, do discurso normativo do direito internacional. A humanização traz essa perspectiva que, sim, para allá de los estados é importante a preocupação com os indivíduos. E esse processo expansivo que tem início com a Organização das Nações Unidas, passando por Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Sociais e Culturais das Nações Unidas, também da Declaração, com a sistematização de um conjunto de mecanismos regionais para reconhecer os direitos humanos, hay permitido um processo de expansão na estrutura do direito internacional também, com a emergência do direito de meio ambiente, com o direito penal internacional, com outros mecanismos que acabam dialogando exatamente com aquilo que falamos aqui. Esses direitos estão entre nós outros como um mecanismo de discurso normativo que deve ser implementado e levado em conta na estrutura do pensamento do direito internacional. Então, quando nós outros pensamos qualquer tema que se coloque na mesa para discutir o direito internacional, deveremos ter uma discussão transversal destes temas. E aí se coloca o direito do mar, e aí se coloca os direitos de los espaços comuns. Criam regímenes especiais, normativos, mas não são regímenes absolutamente aislados. São regímenes que devem dialogar com esse processo expansivo e estrutural de todo o direito internacional que se coloca. Então, é impossível falar de los espaços atmosféricos sem considerar princípios, valores, normas de direitos humanos, normas de direito ambiental, disposições e resoluções soft law que acabam influenciando na conceptualização desses espaços. É impossível, então, falar de direito do mar sem levar em conta esse processo de discussão. E, por conta disso, chegamos justamente a essa discussão do direito do mar.
derecho del mar no es exactamente un derecho internacional que debe ser pensado con los mecanismos tradicionales. Eso está aquí, en este artículo de ese belísimo libro organizado por el profesor Borgoglio, que ha participado con un modesto artículo a respecto de ese carácter multifacético de la jurisdicción del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, de ese carácter expansivo. Porque se utilizarmos las mismas bases teóricas del derecho internacional tradicional, no daremos respuestas efectivas a las demandas que surgen en los días de hoy. E à medida que esse processo vai se expandindo, novos temas passam a ser regulados, como esse de BBNJ, esse tratado que busca justamente complementar um passo dado definitivamente para a consolidação do direito do mar, pero que não há respondido todos os desafios, todos os riscos que estavam se apresentando na sociedade internacional. Se considerarmos esses 30 anos, desde 70 hasta 94, quantas coisas cambiaram, quantas perspectivas cambiaram, quantas normativas internacionais se estruturaram, pero principalmente a realidade social ha cambiado totalmente, especialmente o desenvolvimento de uma perspectiva tecnológica muito forte em la sociedade contemporânea. Ou seja, se descobriu em la contemporaneidade, principalmente nos últimos anos, da década de 90 para cá, que estes espaços que estão aí, essas águas delimitadas como espaço coletivo, possuem riquezas e também, ao mesmo tempo, possuem é um espaço de 50% que é fundamental para resguardar o futuro da humanidade. Porque enquanto se disciplina os espaços marítimos, as outras discussões, especificamente em relação a aquecimento global, a proteção da vida, a sobrevivência humana, esse princípio da humanidade, se intensificavam em las discussões em outros foros, em outros múltiplos foros. E aí se abriu a perspectiva que, bem, regulamentamos estes espaços, pero tiene coisas aí que precisam ser tratadas, tiene coisas aí que precisam ser negociadas, tiene coisas aí que precisam ser regulamentadas à luz do direito del mar e também do direito ambiental, do meio ambiente. E por isso se abriu esta discussão a respeito de, afinal de contas, como vamos transformar este espaço de alta mar como um espaço para a proteção do futuro da vida e também um espaço de proteção para a manutenção econômica e para a distribuição econômica dos seus recursos naturais, dos recursos naturais que aí estão. Porque se descobriu, por exemplo, que determinadas composições químicas de algas marinas, não sei se está correto, que elas têm propriedades que podem generar bem de propriedade intelectual e que isso pode ser utilizado, por exemplo, na indústria bioquímica. Afinal de contas, se a indústria bioquímica extrai economicamente o potencial econômico desse espaço, dessas algas, dos peixes, afinal de contas, como vamos utilizar isso? Podemos deixar isto para todos ou vamos regulamentar isso? Então, esse foi exatamente o processo de negociação para se chegar a um tratado sobre diversidade biológica para allá da jurisdição nacional. Este já é um tema muito complexo, não? Miren, já foi difícil estabelecer a jurisdição de los estados e disciplinar espaços, não? De 20 milhas e depois 22 milhas e depois 200 milhas para utilização econômica. E aí, esse espaço de alto mar, como vamos regulamentar isso?
como todos nosotros vamos discutir un sistema normativo jurídico que puede ser aplicado en alta mar. Lembrando que la Convención a respeito de la alta mar cria exatamente um regime especial penal, digamos assim, para práticas de pirataria, tráfico de drogas e armas neste espaço. Já foi necessário criar um conceito de pirataria neste tema, pero os outros temas foram deixados e esta convenção, que teve início a discussão em 2003, ha sido finalizada agora em el dia 4 de março de 2023, após 2 décadas de negociações, e essas negociações, miren ustedes, antagonizou nós outros, como países em desenvolvimento, e os países que têm tecnologia para explorar isso. Este foi o ponto central de los combates ideológicos, normativos, que norteou a discussão desse tratado. O resultado foi um pouco polêmico, digamos assim. Bem, vou falar de las coisas buenas, ¿ok? E de algumas contradições. Então, nós temos um documento que não há entrado em vigor, tampouco, vai terminar de se negociar agora, será aberto ainda para negociações, mas tem 70 artículos e 12 partes temáticas e mais 2 anexos. Um novo documento para regulamentação desse espaço coletivo. Será necessário, então, 60 ratificações, e aí esse tratado entrará em vigor 120 dias depois dessas 60 ratificações, em um mecanismo tradicional, de um tratado tradicional clássico. E os temas que este tratado regula são os recursos genéticos marinhos, compartilhamento e distribuição de seus benefícios, adoção de mecanismos e instrumentos para administração de áreas, estabelecimento de áreas marinhas protegidas em alta mar, mecanismos para avaliação de impacto ambiental, capacitação e transferência de tecnologia marítima. Uma estrutura institucional foi criada para a gestão do tratado e disciplinamento de recursos financeiros. Bem, miren que temos muitas coisas aqui, muitos temas que nos tocam, e absolutamente este documento me hace pensar que estamos muito mais diante de um documento para os pueblos de los estados, do que exatamente para os estados. Os estados são os fiadores, os responsáveis, mas estas normativas são direcionadas para todos nós outros. O objetivo desse acordo seria assegurar a conservação e a sustentabilidade do uso e da diversidade biológica em áreas para allá da jurisdição nacional, para o presente e para o futuro, numa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Esse documento ha sido negociado, preocupado exatamente por uma perspectiva que une o econômico, social e o ambiental, e nessa perspectiva de desenvolvimento sustentável é que se pensa o futuro e o cuidado que se deve ter para este espaço. Bem, e aí temos um documento que não ha sido cerrado absolutamente, tem dispositivos que simplesmente foram apagados da estrutura normativa destes 70 artículos, outros se deixaram para ser negociado um momento mais, pero se correu para finalizar e se anunciou a finalização desse acordo. A primeira coisa que gostaria de chamar a atenção, a afirmação de princípios que devem ser aplicados para alta mar. E aí, aqui nesta discussão de princípios, temos a seguinte discussão: os princípios em direito internacional são mecanismos também normativos novos. Sistematicamente, desde 1945, a partir dos princípios das Nações Unidas, se desenhou o princípio do direito internacional geral. À medida que o direito internacional foi se
diversificando, foram surgindo outros campos normativos, estão emergindo outros princípios que são aplicados para regimes específicos, aí como o mar, direito penal internacional e os direitos humanos. À medida que esses temas, por sua vez, oportunizam mecanismos de especialização e de especificação, surgem outros princípios. E aqui, na grande novidade, que foi um encontro entre o direito do mar e o direito ambiental. A afirmação, por exemplo, na proposta de afirmação de um princípio que foi emprestado da Declaração de Rio de Meio Ambiente, o poluidor pagador. Miren que estamos falando de um documento de direito do mar que disciplina um espaço jurídico de alta mar, pero que neste momento aplica um princípio de direito do meio ambiente que foi consolidado por uma declaração e não um tratado, uma declaração das Nações Unidas, uma resolução, em tese, sem aquele caráter normativo. Pero este princípio aparece aqui agora num diálogo intensivo entre o direito do meio ambiente e o direito do mar, que deve ser aplicado como um regime específico para aquele que poluir a alta mar. Gostaria de dizer o seguinte: tem uma coisa muito importante a respeito dos princípios. A interpretação de los juristas contemporâneos é que, em realidade, os princípios são quase um poema, uma poesia, que os estados firmam normalmente em el preâmbulo das resoluções e não são aplicadas. Gostaria de destacar, mesmo com suas contradições também, são solamente 110 estados que reconheceram a Convenção de Viena sobre os direitos de los tratados, pero a Convenção de Viena de los Derechos de los Tratados reconoce a plenitude de los princípios. Isto é importante. Se hablarmos a respeito da aplicação de los derechos de los tratados e da observação de los princípios, nós veremos que temos que fazer uma interpretação sistêmica e silógica desses distintos documentos e interpretar que as normativas devem ser condicionadas por estes princípios. Então, quando surgem e se consolidam princípios fundamentais nesse contexto, esses princípios têm sim um caráter normativo à luz do direito positivo também. Então, os princípios não são poesia, os princípios são normativas que devem servir para o intérprete na hora de a produção de uma normativa jurídica e depois, quando eventualmente surge uma controvérsia para a interpretação dessas regras. E aqui também se fortalece a ideia de que a alta mar é um patrimônio comum da humanidade. E aí sempre pergunto aos alunos de epistemologia em pós-grado de direito internacional. Então, existe um direito universal? Sim ou não? Este direito universal tem uma relação profunda com o direito internacional? Porque se nós outros reconhecemos de forma positiva em um documento normativo que existe um espaço que é um patrimônio comum de todos os povos, isso é um marco jurídico importante para a definição de um direito, ao menos um espaço pequeno, pero que existe um direito universal. Não quero nem falar do direito penal internacional, que tipifica crimes contra a humanidade. Então, aí está tipificado também o discurso de los direitos humanos como um direito para todos, apesar das dificuldades de ver como esse... Pero existe um reconhecimento universal desse direito para todas as pessoas. Então, esse princípio se consolida como um espaço pelos fundos oceânicos, que já existia, e também de alta mar, como um espaço jurídico importante e que deve orientar as interpretações a respeito desse espaço.
se consolidou a ideia da liberdade de investigação científica marinha, da equidade e repartição justa e equitativa dos benefícios. Me recordo que o Ministério das Relações Exteriores brasileiro ha me invitado para participar de uma discussão, isto em 2005, 2006, e aí lhes disse, só me vou se vocês mantiverem esta proposta de ser um patrimônio comum da humanidade, não se curvar a los interesses privados nesses espaços, e aí se consolidou ao menos uma posição brasileira a esse respeito, de considerar a alta mar também um espaço coletivo para todos. Tem aqui um princípio que me chamou muita atenção, porque também traz uma nova perspectiva a respeito do direito internacional, da estrutura do direito do mar e de todo esse diálogo entre as normativas, que alta mar tem uma abordagem ecosistêmica. Isso é revolucionário na estrutura do pensamento do direito do mar e também do direito internacional tradicional. Como nós outros, tradicionalmente, que hasta o ano da década de 90, por exemplo, estudamos em las universidades sempre como uma perspectiva muito focada em ramos específicos do direito, não existia uma intersecção, não existia um diálogo. Então, aquele que ia trabalhar com direito civil, aquele que ia trabalhar com direito penal, tinha aí um microcosmos de trabalho que deveria obedecer. Depois isso se cambiou em el discurso exatamente por el fortalecimento de los discursos de los derechos humanos, pero también por la realidad. E vem agora este tema e nos marca como um espaço de abordagem ecossistêmica. O que isso nos traduz? Que não exatamente as principais fontes de discussão a respeito de uma matéria podem ser encontradas exatamente em um documento normativo. Então, eu devo buscar as razões que motivam a interpretação deste documento em outros aspectos, e aí devo considerar uma abordagem multidisciplinária, pluridisciplinária e também transversal para interpretar os fenômenos jurídicos que norteiam a interpretação deste ramo. Tem outros princípios importantes também, pero esta foi a perspectiva mais importante que eu rapidamente encontrei nestes princípios e gostaria de chamar a atenção de todos vocês. Bem, exatamente para os temas, o que ha trazido que se propõe esse tratado e quais são as novidades que temos. Primeiro, a tipificação de um mecanismo para os recursos genéticos marinhos, sua definição, sua conceptualização e sua partilha justa e igualável de mecanismos de benefícios para todos os povos, ao mesmo tempo que se propõe a criar um comitê de representação entre todos os estados para repartição de benefícios, que será composto por 15 membros que farão estas recomendações nas conferências. Então, assim, todos aqueles que querem explorar as empresas de cosméticos, os laboratórios médicos de medicina mais variáveis, que querem explorar recursos genéticos de alta mar, podem fazer, pero isto será distribuído em benefício a todos os povos. Extraordinário. Extraordinário. Como les disse, estou falando das coisas buenas, ¿está bien? Ha sido criado também um mecanismo de administração de áreas e instrumentos para proteger áreas marinhas jurídicas. Eu não sei Argentina, mas o Brasil já tinha em seu mar territorial espaços de área marinha protegida que se preservava santuários e que se preservava um espaço de proteção da vida marinha
Pero em alta mar não teria isso. Como era um espaço que todos os estados poderiam aplicar sua jurisdição, então empresas, estados estavam livres aí para operar. E agora não. Agora exatamente foi proposto a criação de áreas marinhas protegidas em alta mar. Esto é muito importante porque estas áreas serão propostas por los estados, exatamente por cientistas que irão analisar impactos ambientales, e este grupo de administração, esta conferência de las partes para alta mar, é que será responsável por determinar esses espaços. Eu gostaria exatamente de chamar a atenção que empresas de Canadá, de Estados Unidos e empresas inglesas já têm tecnologia para explorar os fundos oceânicos. E exatamente não se sabe os impactos, porque essas máquinas que extraem os nódulos polimetálicos, metais, pedras preciosas dos fundos oceânicos, passam com todo sem observar nadie, então têm impactos importantes. Então, a criação de áreas marinhas, espaços marinhos protegidos, pode trazer exatamente um benefício para toda a humanidade. Lembrando que é o seguinte, isso não é um discurso apaixonado, um discurso sonhador, idealista, de que estamos vivendo um tempo de transição e que estamos em risco, colocando em risco o futuro da humanidade. O problema é que continuamos a praticar todo tipo de prática que está afetando o aquecimento global e as coisas em mundo todo. Os estudos concretos, os estudos científicos são alarmantes para o futuro. E estas práticas, não se sabe exatamente onde vamos chegar. Até porque, antes, nós não teníamos tecnologia para mexer justamente com esse espaço de 50% da população, de 50% do globo terrestre. E agora estamos justamente aí, implementando mecanismos de violação destes espaços. E isso, obviamente, tem efeitos na parte de meio ambiente. Foi criado também um grupo de avaliação de impacto ambiental. Aqui eu gostaria de fazer uma advertência para vocês. Miren, ha sido criado um órgão, espaço de avaliação de impacto ambiental, onde participam estados e a coletividade, as instituições que foram propostas a ser criadas. E aí, este mecanismo criou a responsabilidade para todos os estados criarem instituições que vão monitorar os impactos ambientais em sua soberania, em sua jurisdição, por exemplo, no mar territorial, na zona econômica exclusiva. E os estados têm que ter um controle desses espaços e apresentar relatórios periódicos. Eu sempre digo isso para meus alunos, isso é maravilhoso, porque é um mecanismo que sai dos estados, cria obrigações institucionais para os estados que vão implicar em uma transformação do direito administrativo, por exemplo, e a estruturação das políticas públicas dos estados para atender essas responsabilidades que são criadas. Também se discutiu a capacitação de transferência de tecnologia marinha. Leopoldo, um professor de Portugal, me pediu que escrevisse um artigo, coisa de 2 anos atrás, a respeito da transferência de tecnologia marítima. E eu pensei, Deus, que vou escrever a respeito desse processo? Pero tenho que atender este invito. Me foi relegada essa parte a respeito da transferência de tecnologia marítima. E em la Convenção das Nações Unidas a respeito do direito do mar de 1982, a transferência de tecnologia marítima também é antagonizado aqueles estados que detêm tecnologia e que não querem compartilhar, e os estados que estão aí, como nós outros, à margem de toda essa tecnologia.
E aí a minha crítica a respeito desta parte da Convenção das Nações Unidas, e aí este é um exemplo de tratados que trazem linguagem jurídica soft, não? Poderá, evitará esforços, utilizará esforços, não cria exatamente uma obrigação. Esta parte da Convenção das Nações Unidas de Direito do Mar não criava exatamente uma obrigação. Bem, essa discussão continuou nessas discussões de BBNJ, esse tratado para diversão da marinha em alta mar, pero ha cambiado uma cosita. E isso me hace acreditar absolutamente no direito internacional e acreditar também na humanidade. Esses processos são muito longos, não? É um processo de amadurecimento da sociedade internacional. Aqui tem um exemplo muito claro. A linguagem continua assim: deverá, poderá, criará mecanismos para a transferência de tecnologia, pero neste tratado exatamente, os estados se dispuseram a criar um mecanismo de compartilhamento de transferência de tecnologia. E eu creio que se este sistema de monitoramento e de transferência de tecnologia ocorrer de acordo com os mecanismos que foram dispostos, por exemplo, quando um estado, uma empresa quer explorar alta mar, tem que depositar os documentos que há utilizado para generar esta transferência, essa tecnologia aplicada aí. Então, eu creio que sim, temos um avanço, porque se criou agora uma instituição para realizar e para dar enforcement a esses dispositivos. Eu creio exatamente que podemos chegar a uma situação boa com essa transferência de tecnologia marítima. Brasil quase não tem. Temos solamente em discurso. Discurso é maravilhoso. Protegemos nossa costa e tudo mais, mas na prática essas discussões não chegam hasta a universidade. E quando chegam à universidade, quase sempre esses cérebros que estão estudando se vão para Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, não devolvem estas discussões. A respeito da estruturação institucional, não se criou um organismo internacional, uma organização internacional, mas a conferência disciplinou que, basicamente, a estrutura para regular os direitos da biodiversidade em alta mar será representada por uma conferência das partes, com representantes dos estados que têm o poder decisório, um secretariado e um organismo científico técnico. Esta é a estrutura institucional desta instituição. Temos aí também mecanismos de compensação, que é uma plataforma eletrônica a ser criada para isso, um comitê de implementação financeiro para recursos, um comitê facilitador para promover o desenvolvimento de tecnologia e um comitê de acesso à repartição dos benefícios, composto também por 15 membros. Então, eu les diria assim, tem uma estrutura precária, não tem uma estrutura institucional, mas temos aí um germe do que pode ser, em el futuro, uma organização internacional. Em el futuro. Neste momento, não foi essa a decisão que os estados fizeram. A respeito dos recursos financeiros, este sistema das Nações Unidas espera haver a contribuição de todos os estados, com estados membros desta organização, e também obter a financiação de doações para estes mecanismos. A solução de disputas segue o mesmo mecanismo da Convenção das Nações Unidas para o direito do mar. Aqueles 4 mecanismos que podem ser optados por os estados: a arbitragem, uma arbitragem técnica especial, a Corte Internacional de Justiça e o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Aqui, a respeito do ITLUS, e também desse mecanismo, ha sido previsto um mecanismo diplomático prévio para a resolução das disputas, mas eu gostaria de acentuar que a conferência das partes pode solicitar um parecer consultivo
do Tribunal Internacional de Direito do Mar. Isso representa, digamos assim, novo aspecto de uma responsabilidade que foi atribuída ao ITLOS e mecanismo também de diálogo entre a sociedade internacional, o alta mar e o Tribunal Internacional de Direito do Mar. Concluindo sobre o tratado, finalmente, ele se insere em grupo de acordos multilaterais, ambientais, com regime jurídico específico para a gestão compartida de áreas em alta mar, com uma pauta bem delimitada para a proteção da diversidade marinha, dentro de esperado processo progressivo de institucionalização que aperfeiçoa os mecanismos existentes de direito do mar e que se situa face ao tecido normativo interligado a uma coxa gracias, de retalhos, ¿no? Es conjunto, mosaico, gracias, de sistema jurídico normativo e que representa uma remodelação interpretativa do direito internacional clássico para direito que se universaliza nesse processo de transformação. Para os estados, qual é a repercussão desses documentos? Múltiplas. Para os estados e para aqueles que trabalham com direito do mar, com direito do meio ambiente, exatamente aqui, este núcleo de pesquisa, devem começar a pensar em sistema jurídico, de modelação jurídica, para proponer ao governo instituições que serão responsáveis por estabelecer esse diálogo entre esse sistema universal compartido e as instâncias nacionais. ¿Por quê? Porque esse tratado dá uma responsabilidade para os estados criarem estas instituições e também, ao mesmo tempo, introduzir mecanismos jurídicos de prevenção, que também é dos princípios fundamentais deste regime, que é o regime de la prevenção do direito ambiental. Para o direito internacional contemporâneo, a relação, a repercussão jurídica é o seguinte: esse tratado não ha sido ratificado, pode ser que não seja, pero neste momento, o ponto positivo foi que criou conceitos importantes a respeito da diversidade dos recursos marinhos, da criação de áreas marinhas protegidas, mecanismos de avaliação de impacto ambiental, de transferência de tecnologia. Que quero dizer é que, neste momento, mesmo que este tratado não tenha entrado em vigor, neste momento, se tem caso em ITLOS, por exemplo, ou se tem caso de interpretação de Estado por os princípios que poderiam ser aplicados em relação a dano ambiental, este documento serve como mecanismo interpretativo, como uma opinião iuris, que pode fomentar, então, a definição desses conceitos e ser aplicado internamente e internacionalmente também, criando espaço de diálogo permanente entre o direito nacional e o direito internacional. Eu diria assim, o que tenho dito em Brasil, mesmo que nós outros não queremos ser internacionalistas ou trabalhar com direito internacional, todos hoje devem estudar o direito internacional como mecanismo de construção de teses, de argumentos jurídicos que podem ser aplicados em los múltiplos campos de aplicação. Este aqui é exatamente um modelo desta nova discussão. Bem, muitas graças. Me quedo à disposição para falar de las coisas negativas, pero aqui só passei cenário. Espero que tenham compreendido que les hablé, e graças por este esforço, pela paciência, por la educação de me escucharem. Gracias. Muchas gracias, Wagner, por la extraordinaria exposición.
A continuación habilitamos un espacio de preguntas para los expositores. Voy a sentar acá para mirarlo. Mi nombre es Laura Recola, soy geógrafa formada por la TFLESH y Lar do São Francisco. Soy brasileña. Estoy acá en Gioca haciendo una investigación doctoral de mi tesis de doctorado al respecto de la inserción de China en Patagonia, Panamazonía y Antártica. Vino de Brasil porque allá no hay como combatir, no tiene donde empezar, todo se encuentra acá. En Gioca, ahí con Luis, con el profesor Mariano y con el profesor Luis, encontré un paraguas que mi pesquisa tiene todo que ver. Para el postdoctorado voy a investigar, estoy ahora por finalizar mi tesis, la inserción de China en los bienes comunes. Y ya estoy ahí con cosas muy raras que estoy descubriendo, pero ¿qué pasa? Acompañé muy cerca, yo tengo un capítulo de un libro que se habló de Ribeirão de Jota, en Brasil, por la Facultad de Derecho de Winnipeg. Entonces allí escribí un capítulo sobre China en Antártica. Porque en Brasil tiene un error, que yo llegué acá con él, que Antártica es un don de la humanidad. Llegué acá hablando de esta porquería, la pelotudez. No, no es. No es. Tiene soberanía y tenemos que respetar. Nosotros brasileños no tenemos cómo hablar de eso, porque no conocemos la historia. Y allá, pero tenemos que considerar esto un error y falta de integración justo que está aconteciendo acá. Entonces, mucho más que hablar de algo, quiero dar un testigo. Que ahora empieza una nueva era, de donde la competencia por la tecnología, el área de influencia de quien compite entre Estados Unidos y China, va a hacer valer las cosas que nosotros como latinoamericanos producimos como conocimiento, como datos. Esos datos van a importar. Esos datos tienen valor a partir de ahora. Entonces, fuga de cerebros que hicieron hasta ahora. Nosotros tenemos que armar por conta de esas cosas que están llegando nuevas, de derecho. Yo soy geógrafa, ¿qué estoy haciendo acá en la facultad de derecho? Pero aquí encontré un paraguas que en Brasil no tiene eso. Que recibe una investigadora que quiera hacer algo, yo tampoco sé hablar de derecho. Pero sé que el espacio, la tecnología importa. Para minería en alta mar, ya están haciendo hace mucho tiempo, con inteligencia artificial. Y nosotros seguimos produciendo datos. Pero para publicarnos, para nosotros, estoy hablando de latinoamericanos, publicarnos en una revista especializada, tenemos que mirar y escribir en inglés. ¿Nos aceptan? No. ¿No sabe inglés? ¿Cómo no sabe inglés? Yo no sé, yo estoy haciendo clases todo el día para poder escribir. ¿No es cierto, Luis? ¿No es cierto, Mariano? Son los dos que me ponen adelante de una cosa que yo tampoco sé hasta dónde voy a alcanzar. Entonces tenemos que unir esfuerzos. Es un trabajo de hormiguita, pero son hormiguitas latinoamericanas. Y importamos sí. Y estamos adentro del área de influencia de un hegemón que está ahí temblando su hegemonía. El otro que viene está llegando también para hacer provocación. No sé, pasamos la tarde entera discutiendo. ¿Es una provocación? No es. ¿Va a investir? No va. ¿Patagonia es de China o no? No sé. Y la otra cosa con la relación a las áreas marinas protegidas. Es un riesgo para Argentina. Es un riesgo para Antártica. Permitir que hagan mapeos y ponen tratados, la coordenada acá. Yo soy geógrafa, no voy a permitir que... Yo voy a denunciar tanto cuando sea. ¿Por qué?
parece que es algo muy bueno, pero no tienen todos los países que no tienen la tecnología para mirar la influencia política sobre estas áreas después. No sé cuánto tiempo vamos a llevar para firmar 70 ratificaciones para que siga. Pero profesor Luis habló del Tratado de Espacio Extraterrestre, tenemos 130, si no estoy equivocado. Es de la Luna y de los cuerpos celestes. 30, no sé. De la Luna, 18. 18. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no quieren firmar? Porque quieren explotar de una forma que no es compatible con los objetivos de los desarrollos. Para eso que quería más hablar que una provocación. Muchísimas gracias. Voy a mi hogar. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para los expositores? Yo tenía una pregunta la primera sería la cuestión de la contaminación química. Esta discusión en el ámbito de la telecomunicaciones para prevenir los daños. Y la otra pregunta para los estudiantes. En las últimas décadas se habló mucho de cómo es que los mecanismos para la extracción comercial de los derechos marinos y la distribución de beneficios económicos, transferencia de tecnología, la historia de cómo fueron esas negociaciones y cómo luego se renegoció en el 94, recuerdo el año. Siempre se trató como cierto fracaso porque Estados Unidos no parte de esos convenios. Entonces, este nuevo tratado puede ser una reivindicación de estos mecanismos de transferencia de tecnología, de beneficios. Puede ser que haya una vuelta, una mirada más de equidad entre las naciones. ¿O puede si cambió algo o siempre se mantuvo una perspectiva que opinión podría tener al respecto? Sí, la OIT todavía no lo está tocando el tema. El COCO se lo incorporó a pesar de su reticencia en la agenda de la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos, y lo está analizando. Y ahí se pidieron opiniones a los estados y hay estados que ya presentaron opiniones al respecto, y organismos no gubernamentales que tienen el estatus consultivo dentro del COCO. Como la Federación Internacional de Astronáutica es uno de los organismos internacionales con carácter no consultivo y el Instituto de Derecho Internacional que depende de la Federación Internacional de Astronáutica. ¿Cómo su nombre? Alfonso, Afonso, gracias por esta excelente pregunta, consideración también. Hoy responderle a un colega brasileño, yo tampoco sé de geografía, pero estamos aquí, es muy importante, no es porque esta discusión del derecho del mar nos impone la humildad para reconocer que es fundamental esa discusión de campos distintos, científicos, espacios científicos distintos para a resolução dos problemas políticos. A respeito dessa consideração, quando sabes que isto sempre, esse questionamento sempre aparece nessas discussões. Afinal de contas, Estados Unidos não ratificou a convenção, cria problemas, por exemplo, a discussão da transferência de Estados Unidos ha liderado um grupo de discussão para defender os interesses das patentes, dos entes privados. Também, é um direito que os estados deviam viver também de los estados para com seus cidadãos. A importância de uma convenção das Nações Unidas para o direito do mar, por exemplo, quando não tem
una adhesión de los 193 estados, pero tiene una adhesión expresiva hoy de más de 140 estados, en este universo de 193 estados. Y la construcción de una propuesta, de un documento como este, siempre, obviamente, pautado en dos elementos fundamentales que nosotros no podemos esquecer. Siempre estamos hablando aquí de derecho. Y el principio norteador de este derecho es el principio de la buena fe. De manera que tengo que construir la mía interpretación a partir de estas normas, lo que estas normas pueden decir, estas normas pueden producir como efecto. Dentro de uma perspectiva idealista, idealismo não ingênuo, idealismo crítico, onde as estruturas de poder, as estruturas hegemônicas são colocadas e querem a todo tempo impor na concepção de um direito, é justamente um processo deliberativo como esse, de participação, de envolvimento de toda a sociedade internacional, que é importante. Nós não podemos nos alejar disso. Nós temos que participar efetivamente disso. Exatamente quando nós não temos a pretensão e tampouco o poder de hegemonia. Isto é fundamental para nós, como um mecanismo também de defesa. Quando um Estado, como os Estados Unidos, importante, sem dúvida, e hegemônico, como a China, que foi um problema planteado, esta é uma crítica, porque este documento proposto não trata dos recursos pesqueiros, tanto em Brasil como aqui, estamos tendo uma verdadeira invasão de buscas que estão, muitas vezes, fazendo uma pesca predatória absolutamente invasiva dos recursos. E para o consenso, essa minha crítica não foi colocar os recursos pesqueiros. Mas, voltando a sua pergunta, eu lhe diria assim, em um universo em que se tem um entendimento, se tem um processo de entrelaçamento destas regras, e se tem uma grande quantidade de países que participam desses conceitos, desses espaços normativos, eu lhe diria, Estados Unidos pode não ter hecho a confirmação, a ratificação desses documentos. Pero não creio que uma empresa americana pueda exercer suas atividades sem conhecer ou considerar, e mesmo nos Estados Unidos, o direito consolidado na Convenção. ¿Por quê? Porque tem efeitos cruzados muito fortes em todos os espaços. Então, por exemplo, justamente na Universidade de Califórnia, dou classes de Direito do Mar. E aí, para falar com os estudantes, que, afinal de contas, Estados Unidos não ratificou esse documento, pero para as empresas, para os cidadãos americanos, para os turistas que vão atuar em outros países, esse documento é fundamental e tem sim implicações. Isso, eu gostaria de reafirmar essa crença absoluta nesses mecanismos jurídicos normativos, nesses fóruns internacionais de deliberação e de participação ativa da sociedade, para a implementação de um mundo que não, se não é o mundo desejável, ao menos é um mundo que se pode construir algo de bueno para proteger nossos interesses. E é justamente nesses fóruns que vão se desenhar esses sistemas jurídicos normativos. Então, eu lhe diria, sim, tem efeito. Não aplica, não está submetido, mas tem efeitos. E aí, para o intérprete do direito do mar, para o intérprete jurídico, eventualmente, se Estados Unidos se envolverem em uma peleia, mira, esta peleia pode ser resolvida em um mecanismo de agressão para os Estados em desrespeito do direito internacional. E aí, deixamos de ter
nuestra actividad pautada en esta interpretación, y solamente diremos, no, ha sido de respetar el derecho internacional a partir de sus perspectivas. Y pasa a ser un problema de la ciencia pública. Pero, si vamos a interpretar cualquier relación a partir del derecho internacional, esos dispositivos normativos serven como mecanismo de interpretación en los más variados foros jurídicos de interpretación y también para discusión de la responsabilidad internacional. Si eso va para un arbitraje, los árbitros van a utilizar los conceptos de la convención. Estados Unidos no está totalmente ao lado, porque os juristas têm esses mecanismos para interpretar esse tema. Você vai para intérpretes especiais, para cientistas, não é arbitragem especial também. Você vai à Corte Internacional de Justiça. E, finalmente, você não vai para nada, pero um dia, isso termine, esta agressão termine, os direitos que serão aplicados e servirão para essa interpretação desses dispositivos. Daí a importância de termos em conta a aplicação e a interpretação e a adesão desses estados a esses mecanismos. Gracias. Bueno, gracias. ¿Podemos hacer una pregunta más? Bueno, por esto que viene diciendo, se presenta respecto de la pesca predatoria, en el Atlántico Sur, es una de las zonas teniendo en cuenta que el Atlántico es una de las zonas respecto a la pesca predatoria, es una de las zonas que carece de una zona de mares protegidos de UNESCO y no hay organizaciones regionales de la pesca, entonces eso se presenta como algo positivo. Sin embargo, ¿qué medida podría haber en todos estos mecanismos algún tipo de restricciones para la utilización de los recursos vivos, que la CONMEMAR es algo favorable a los países en desarrollo, que tienen muchos recursos, y en qué medida podría llegar a afectar la firma, la ratificación por parte de Argentina, de Brasil, posibles acciones que pudiese llegar a ver. Y sí, para la soberanía, para... Mariano, gracias también por la cuestión. Antes de responder la cuestión de Mariano, gostaria solamente de llamar la atención para estes documentos, esse vuelo ha sido propuesto para los estados a respecto de la alta mar, es que cambia también la lenguaje tradicional de los tratados. Entonces, los tratados tenían un cuadro relacional entre los estados para reglamentar un determinado tema. Ponto. Estes tratados de hoje têm mecanismos mais efetivos. Então, se assemelha muito ao direito interno tradicional, criando mecanismos, normativas, disciplinando esses mecanismos. Então, aí temos, sem dúvida, um grande avanço na estruturação do direito internacional contemporâneo a partir desse documento. E aí, entrando, Mariana, na sua resposta, creio que esses documentos são fundamentais, porque, primeiro, cria, ao menos abre, uma discussão importante para setores de nossa sociedade que, hasta este momento, não estariam tomando as devidas providências em el mar territorial, nos espaços de jurisdição. El segundo ponto es que cuando nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de crear áreas protegidas en alta mar, nosotros podemos trabajar justamente con las repercusiones que nosotros tenemos de los recursos pesqueros de especies migratorias, por ejemplo, o de repercusiones de polución que llegan hasta nuestra costa. Muchas veces tenemos costas turísticas ahí o de comunidades que dependen exactamente de esos mecanismos. Al permitir crear esos espacios, obviamente tenemos que pensar, que debater, que discutir
los mecanismos para eso, creamos, digamos así, un espacio mayor de protección para la efectivación de esos derechos. Entonces, yo veo como algo mucho positivo. Aquí tuvimos una discusión ahí respecto de peixe espada, peixe, y esa discusión interesante que justamente hablaba a respecto de los efectos migratorios, de la introducción de la migración de especies migratorias, que fue muy interesante, que fue oportunizada no quadro de la protección de la diversidad marina de la Convención de las Naciones Unidas a respecto del derecho del mar. Entonces, esto abre la posibilidad de invocarnos estos derechos. Hoy, como está, no poderíamos hacerlo. Hoy no poderíamos hacerlo. Pero si entra en vigor, ya empezamos. Obviamente, eso yo creo que para aplicar un concepto de área marinha protegida, creo que serão 10 anos, mais ou menos, 20 anos, e aí, não, aí sim, finalmente estaremos com alguns espaços protegidos, e que obviamente devemos estar de olho nisso, mirando isso, para justamente proteger nossos interesses particulares, voltados exatamente para o desenvolvimento de nossa população, de las personas. Muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a pasar a las palabras de cierre. Van a estar a cargo de Agustina Vázquez. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires y Master of Law por la Universidad de Londres, docente de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Flores. Es miembro asociado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Es fellow del RCIL de Naciones Unidas desde el 2019 y Visiting Research Fellow de la Florida International University desde el 2019. Muchas gracias a todos. Voy a retomar varios de los puntos que mencionaron tanto Rodrigo, Luis y Wagner en sus presentaciones, pero guiándome básicamente por tres ejes. Primer eje, regulación; segundo eje, coordinación; y tercer eje, sostenibilidad. Creo que esos son los principales desafíos que enfrenta el derecho internacional público en este momento, cuando nos estamos planteando cuál va a ser la prognosis de las jurisdicciones internacionales. Luis comienza su exposición en un sentido muy coincidente con el de Rodrigo, planteando el rol tan fuerte, la influencia tan fuerte que tuvo el Tribunal Internacional de Derecho del Mar para las ramas mucho más específicas que no tienen una convención tan desarrollada única, un corpus único como es la Convención de Derecho del Mar, o como sucede en el derecho espacial, un cúmulo de distintos tratados que conforman un corpus, pero que sin embargo no pensaron, no se plantearon desde su primer momento que efectivamente iba a llegar un momento donde probablemente los actores con más actividad reciente en materia espacial son actores privados. Y creo que nos estamos enfrentando, y retomando un poco las palabras de Peter Muczynski en su libro de International Economic Law de la Universidad de Oxford, nos estamos enfrentando en este momento a considerar que el derecho internacional público ya no es un derecho que solamente pueda ser discutido por estados. Y yo entiendo que todos aquí somos de internacional público y que el estadocentrismo de nuestra rama específicamente nos lleva a decir los tratados solamente son firmados por estados, y es la propia definición de la Convención de Viena, artículo 1. Se considera tratado todo aquello que haya sido escrito, los términos de la Convención, entre uno más estados. Idealmente, organismo internacional nunca entró en vigencia, pero la extendemos por una cuestión ya de utilidad y de práctica. Sin embargo, tanto en los dos casos de Luis y de Wagner, me atrevo a decir que estamos ante un proceso consolidado donde los mecanismos regulatorios nos están mostrando que si no incorporamos la figura del individuo por entender individuo privado / empresa, rápidamente estos regímenes jurídicos van a terminar siendo obsoletos.
por no decir están siendo obsoletos. Estamos hablando hoy en día de inteligencia artificial. Literalmente, en las conclusiones del día de hoy, yo sé que si pusiera las palabras claves de todo lo que se dijo el día de hoy, un motor de inteligencia artificial probablemente hubiera dicho muchas de las palabras y las conclusiones que yo estoy diciendo. Con lo cual, lo que yo estoy planteando es que hay un cierto punto de que es predecible hacia dónde va el derecho. No es predecible cómo vamos a resolver las controversias. Ese es todavía el desafío. No podemos reemplazar todavía al rol de quien juzga o cómo dirimir una controversia internacional. Pero sí estamos todos seguros y por algo las probabilidades lo están mostrando incluso los modelos de inteligencia artificial que tenemos que incorporar a las empresas. Desde otra rama, distinta a la que hoy se hablaron, específicamente desde el ámbito de los derechos humanos, Derecho Internacional de Derechos Humanos, donde me atrevo a hacer un pequeño aporte, desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, desde el año 2011, contamos con los principios rectores. Las propuestas y los desafíos que ambos encuentran en sus regímenes específicos están recepcionados en los principios rectores cuando nosotros hablamos del pilar 3, del acceso a la justicia. Hablando con otros términos, pero en un sentido absolutamente similar, encontramos que el principal desafío, y acá retomo el instrumento de Taipei, inspirado en París, nosotros también estamos planteando cuáles serían los accesos a la reparación de violaciones en el ámbito de los derechos humanos cometidas por acciones empresariales. El tratado vinculante ya tiene su cuarta versión de borrador en este ámbito y lamentablemente, como todo en los derechos humanos, muchas veces se piensa de forma absolutamente abstracta y poco dialogada con otras ramas, donde yo sé que hay por lo menos 5 o 6 trabajos, y no mucho más, de derecho espacial y derechos humanos. Hashtag podríamos empezar a escribir derecho espacial y derechos humanos, ya que estamos. Hay derechos humanos en el espacio, es lo único que voy a decir. En todos lados hay un derecho humano. Pero perfectamente podés encontrar la aplicación de derechos humanos en actividad espacial cuando estás planteando que tenés empresas que están contaminando el derecho, me encantó, el derecho a la luz de las estrellas, que de hecho no lo tenemos receptado expresamente como un derecho humano, sin embargo lo tenés como derecho ambiental. Y de la misma forma que diversidad biológica nos pone en un brete, porque realmente no sabemos cómo vamos a resolver desde el punto de vista de la exigencia de cumplimiento de obligaciones de derechos humanos hacia las empresas, el respeto por la protección a la diversidad biológica. En la actualidad los estados no son los que más explotan la diversidad biológica, o voy a decir algo más controversial, no sé si son los que tienen más capacidad de explotarla. En este momento creo que, sacando a Argentina en casos muy específicos, 90% de los estados tienen partnerships público-privadas para la explotación de las grandes obras. Nosotros tuvimos una ley con distintos vericuetos, pero sacando en casos muy específicos, sé que en materia espacial tenemos cooperación público-privada, pero sacando esos ámbitos, en general, están en manos de privados, y nos plantea que estamos ante una necesidad de que las normas no solamente tengan un fuerte ámbito de cooperación y que sea una regulación específica, sino que sea una regulación específica dialogada. Si no tendemos, y cierro un poco retomando las críticas de Koskenniemi en su informe 2006 de la Comisión de Derecho Internacional sobre fragmentación, si no tendemos a la especialización de regímenes que no dialogan entre ellos, con el problema de que potencialmente lleguemos a tener resoluciones contradictorias por estar en regímenes distintos bajo el mismo paraguas del derecho internacional público. Creo que estamos realmente en un momento donde tenemos que ver qué regulamos, pero sobre todo coordinemos lo que regulemos, porque si no, no va a ser sostenible el sistema. Un pequeño aporte. Gracias. Damos por finalizada esta jornada. Agradecemos a los expositores que gentilmente prestaron el tiempo y la experticia para acompañarnos. Agradecemos a los asistentes. Un agradecimiento especial al doctor Leopoldo Godio, que es el director del proyecto. A todas las autoridades del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja. Que terminen bien la jornada y buenas tardes.